Te esperamos en esta comunidad pensante. ¡Vente! Uy, un momento, ya ha pasado algo. A ver, unos problemas técnicos de última hora, pero ya lo tengo, ya lo tengo. Perdón, perdón. Bueno, hoy vamos a hablar de Halloween. Bueno, pues como sabéis, Halloween es una tradición muy antigua. Bueno, es de los celtas, de hace 3000 años. El pueblo celta celebraban el fin de año el 31 de octubre, ¿vale? El primero de año, 1 de noviembre, ¿vale? Entonces había de carácter purificador y religioso, ¿no? Entonces cuando llega el cristianismo lo que hacen es adaptarlo un poco y entonces celebran el día 1 de noviembre, celebran el Día de Todos los Santos en homenaje a todos los santos que no tienen celebración durante el calendario, durante todo el año, ¿no? Entonces se juntan un poco ahí las dos tradiciones, ¿no? Luego, el nombre de Halloween viene de All Hallowmas. All Hallowmas es todas las almas, el día de todas las almas. Y Halloween en concreto viene de la noche anterior, de la víspera, que se llamaba All Hallow Eve. Y de All Hallow Eve, All Hallow Eve, All Hallow Eve, al final Halloween, ¿vale? Entonces ha sido una evolución de la propia palabra, de All Hallow Eve. Entonces, lo de la calabaza, pues eso viene de otra tradición y otra cultura diferente. Eso viene de los irlandeses, ¿vale? Y eso cuentan que había un hombre que era así muy jugador y muy bebedor y en fin, que el tío no tenía ninguna virtud, ¿no? Y entonces hizo un pacto con el diablo, le engañó y entonces el diablo se vio en la obligación casi de hacerle un favor, ¿no? Y entonces le hizo prometerle que no lo mandaría al infierno, ¿no? Pero claro, el diablo le dijo que tampoco podía ir al cielo porque no había sido bueno en su vida. Entonces lo que hizo fue, como iba a estar vagando por tierra de nadie, pues entonces dice, como vas a estar mucho tiempo, dice, pues le voy a regalar una brasa encendida para que te alumbre el camino. Y entonces lo que hizo fue, lo que hacían los irlandeses en los nabos, el vegetal, los nabos, lo que hacían era perforarlos y entonces meter dentro el candil, la vela, para que sirviera de farol, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los irlandeses o sea, emigran hacia Estados Unidos, se dan cuenta que allí no hay tantos nabos, que ahí lo que es más común son las calabazas. Allí es tierra rica de calabazas. Entonces dice, bueno, pues no importa. Entonces se ponen a perforar, ¿no? Y a meter dentro las velas de las calabazas, ¿no? Entonces, luego ya lo que queda es lo del treat or tricky de los niños, ¿no? Que eso viene de otra cultura también europea diferente del siglo IX, ¿vale? Del siglo IX, donde existía la creencia de que cuando las personas queridas se morían, si nosotros orábamos por ellos, hacíamos oración por ellos, llegarían antes al cielo, ¿no? Entonces lo que hacían los mendigos era ir de casa en casa ofreciendo su oración, ¿no? Entonces pedían dulces pasteles de difuntos, pasteles de difuntos, ¿no? Y entonces cuando les daban, ellos prometían rezar por esas personas y entonces así subirían más rápido al cielo. Y de ahí viene lo de los pasteles de difuntos, los huesos de santo de nuestra tradición, etcétera, etcétera. O sea, como veis, es una mezcla de todo un poco, del Día de Difuntos cristiano y católico, del Halloween, de All Hallow Mass y de All Hallow Eve, ¿no? Y luego todo lo demás. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego.